La idea es que cachemos como un ratico, que conversemos como un ratico. A mí me invitaron como a esta cátedra y me puse como muy contento, pero también como muy nervioso. Y yo qué voy a ir a decir allá, por Dios, pues yo de qué voy a hablar. Me parece muy complicado. Pero finalmente, cuando leí un poco cómo está estructurada la cátedra, el principio de la cátedra, vi que esto era un escenario en el que hay una diversidad enorme como de estudiantes, de profesiones, que aquí hay ingenieros de minas, ingenieros, ¿hay algún ingeniero geólogo aquí o geólogos? Ingenieros de minas hay, ¿cierto? Ingenieros eléctricos, civiles, ¿qué más? Ingenieros ambientales, hay de todas las profesiones. Entonces, un poco como, bueno, ¿cómo expresar en ese espíritu que tiene la cátedra, que es hablar un poco sobre la complejidad de lo ambiental? Quise hacer como una charla relacionada con pluridiversidad, o sea, como con la diversidad en relación con lo ambiental. Y bueno, eso fue un poco lo que logré como armar. Y bienvenidas todas las preguntas. Voy a tratar de ir pasando una a una las diapositivas y creo que al final entonces hacemos una pregunta si hay, ¿cierto? Y ustedes me dejan que yo avance con la presentación o vamos parando a medida que vamos avanzando. Bueno, no tengo ningún problema, pues el que ve algo ahí que diga, oye, eso no es así, o etcétera, o por qué, entonces igual lo hacemos. Es pluridiversidad y voy a hablar de la pluridiversidad como la riqueza ambiental en el departamento de Antioquia. Vamos con la siguiente. Bueno, y siempre me gusta como arrancar por aquí diciendo, mire, no se nos puede olvidar como de dónde venimos. O sea, somos el producto de una explosión, de ahí venimos. De una explosión que no para, ¿cierto? Y que no sabemos si ha sido la única, la primera, si esta va a ser la última. Es un universo donde lo único constante es el cambio, y de ahí venimos nosotros. Vamos con la siguiente. Y un poco, esto es esa Tierra que tiene 4.600 millones de años, que ha sufrido un larguísimo proceso para llegar hasta este estado actual, ¿cierto? Que ha pasado absolutamente por todo. O sea, la historia de formación de la Tierra actual es una historia, además de encantadora, es una historia complejísima. Y en un principio, digamos, esa masa candente que se ha ido enfriando, que va constituyendo eso que llamamos la primera corteza, que, digamos, para los que no han visto esa estructura que tiene la Tierra tiene un diámetro de 6.500 kilómetros aproximadamente, y la capa, que es sólida, tiene aproximadamente 20 kilómetros de espesor. Entonces es algo así como si tuviéramos una olla enorme de agua caliente y la natica, o de leche caliente más bien, y la nata que hay en la parte superior es la corteza. Y es ahí donde ocurre, digamos, todo esto que ocurre en la Tierra actual. Esa pequeña capita, la corteza, al principio estuvo completamente bombardeada, ¿cierto? Fue bombardeada de manera intensa por meteoritos. Luego vino la fase del vulcanismo activo, donde absolutamente todo era vulcanismo. Entonces un poco de ahí venimos, ¿cierto? Esa primera explosión, luego una Tierra que se forma por acreción, que es ese mecanismo de condensación de las partículas, que es lo que constituye como el centro del principio de la gravitación. Vamos con la siguiente.
una tierra que en nada se parece a la tierra actual, ¿cierto? Una tierra que al principio no tenía mares, no tenía montañas, etcétera. Un poco de ahí venimos. Con mayor razón no tenía ríos, no tenía quebradas, pero tampoco tenía atmósfera, etcétera. Entonces hay un proceso, mire, una de las preguntas más inquietantes que tiene la ciencia actual es ¿de dónde proviene el agua que hay en la Tierra? Y parece como una pregunta, a mí todavía me parece increíble que sea una pregunta que no hayamos contestado a profundidad, porque ya salimos de la Tierra, visitamos la Luna, estamos en este momento cerca de salir del sistema solar con una nave, hemos logrado desentrañar los misterios más complejos del átomo, sabemos que hay cientos de partículas, etcétera, pero todavía eso de que de dónde viene el agua que está en la Tierra sigue siendo una suerte como de misterio. Hay hipótesis, etcétera, pero no hay nada descifrado todavía. Vamos con la siguiente. Bueno. Entonces no había corteza, la corteza se forma por enfriamiento. Recuerden que las famosas leyes del enfriamiento de Isaac Newton tienen su origen en la búsqueda de esa respuesta, de cuál es la edad que tiene la Tierra, a partir de determinar cuál es la edad para la época de Newton, siglo XVII, 1630, es la época en la que se formulan las teorías sobre el enfriamiento y calentamiento. Resulta que tampoco teníamos atmósfera. Lo que quiero recordar es que lo que tenemos hoy es una cosa completamente distinta a lo que era como en el origen, y que ha habido un largo camino hasta este punto. Que la atmósfera actual tiene un porcentaje del 0.3% de vapor de agua y cerca del 0.01% de dióxido de carbono. La atmósfera primitiva era casi toda dióxido de carbono, o sea, eso que hoy pues, nos despierta tanto terror, ¿cierto? El CO2 que produce el calentamiento global, etcétera. La atmósfera primitiva era fundamentalmente eso, y bueno, se puede imaginar que la atmósfera era bastante caliente, porque la temperatura de la atmósfera depende fundamentalmente del porcentaje de CO2 que haya en la atmósfera. Vamos con la siguiente, claro. Hay un momento de esa historia enorme que tal vez es como el momento en el que todo empieza a volverse distinto, en el que la vida florece en su mayor intensidad, y después de eso no se ha detenido ese proceso. Y lo que más diversificación ha generado en esto que llamamos como el paisaje de la Tierra, las formas de la Tierra, la hidrografía de la Tierra, es a partir del momento en el que los organismos vegetales, las plantas, los vegetales producen o aprenden a sintetizar la luz del sol. Esto, mire, la fotosíntesis, esa es la ecuación de la fotosíntesis. Teníamos mucho CO2 en la atmósfera, eso era lo que sobraba. Teníamos unos mares recién formados, y a partir de CO2 y de agua formamos hidratos de carbono y formamos oxígeno. Es decir, el principio de formación de una atmósfera que contiene oxígeno, o sea, la atmósfera actual tiene fundamentalmente nitrógeno, un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno y el resto de gases menores, entre ellos el vapor de agua. Pero miren que el surgimiento del oxígeno en la atmósfera está íntimamente ligado con el fenómeno de la fotosíntesis. Aquí hay ingenieros forestales. Ahí, digamos, ahí es donde empieza toda la historia, cuando aparece la fotosíntesis. Es decir, un proceso de la mayor complejidad, y que solamente los vegetales, que son los autótrofos, los seres supremos en la cadena trófica, han sido capaces de lograr. O sea, el resto de los seres vivos seríamos supremamente afortunados si lo único que tuviéramos que hacer para alimentarnos fuera extender los brazos y asolearnos un rato, y con eso todo listo. O sea,
tenemos que hacer demasiadas maromas para ganar el alimento. Y a raíz de esas luchas complejas por conseguir el alimento, es que de alguna manera se ha generado también esa diversidad compleja en el resto de los seres vivos. Bueno, yo no sé, la verdad yo no he podido saber esas cosas que hacen los geólogos, los astrofísicos, de datar que el universo tiene 15.000 millones de años y que lo determinaron vía corrimiento al rojo, que la Tierra tiene 4.600 millones de años, que la fotosíntesis surgió hace aproximadamente 3.500 millones de años. Bueno, esas son cosas supremamente complejas, aunque haya leído un poco sobre cómo es que se ha hecho eso, me sigue pareciendo una cosa absolutamente metafísica, pero extraordinaria por demás. Vamos con la siguiente. Claro. Bueno, esa tierra original que tenía esa primera cortecita, pero que ya tiene mares, etcétera. Esa primera tierra tenía un único continente, eso digamos, lo conocemos bastante bien. Hay un ejercicio que se hace y que es bastante bonito y es coger un mapamundi, recortar los continentes y juntarlos y ver que efectivamente es un rompecabezas único, como una de las muchas evidencias de que esto proviene de un solo continente, que era la Pangea. Ese continente Pangea se revienta en 5 partes, pero inicialmente en 2, Eurasia, ¿y cuál otra? Gondwana y la Eurasia. De Gondwana viene África, ¿y cuál otro? Y de la Eurasia. Bueno, y en esas particiones, pues, ahí está pues como la historiecita. En esas particiones hay un hueco que queda por aquí, que es el que da lugar a que las hipótesis sobre la famosa, la Atlántida, ¿cierto? Ese es el pedacito que le falta a esa pieza al rompecabezas. O sea que no es tan loco el asunto. Lo que es un poco loco es el tema de los atlantes, pero que falta un pedazo del rompecabezas, falta. Vamos con la siguiente. En esa partición, nos devolvemos un segundito a la anterior, claro, que aquí hay una cosa que me parece importante. En esa partición, en ese conjunto recomplejo como de muchísimas fuerzas que están actuando ahí sobre esos continentes, que dan lugar al surgimiento de las cordilleras, o sea, que no solamente dan lugar a varios pedazos, que son los continentes, sino que dan lugar también a las fosas oceánicas, pero que dan lugar también a las dorsales mesoceánicas que están metidas entre los mares, pero que dan lugar también a los cabalgamientos que forman cordilleras como la occidental, por ejemplo, o que dan lugar a arrugas gigantescas como la de la cordillera central, la de los Pirineos. Y en ese partirse y empezar a viajar aparecen un montón de historias re bonitas, porque eso de que las tortugas que están inicialmente aquí empiezan a viajar a esta otra orilla y a lo largo de millones de años ese viaje se les va haciendo normal, a mí eso me sigue pareciendo pues extraordinario, porque cuando mide esas distancias aún en los aviones rápidos de hoy son distancias supremamente largas, pero además que hayan aprendido, el que no haya visto a Nemo, ¿alguien no ha visto a Nemo? Bueno, el que no ha visto a Nemo, vea a Nemo. Porque casi que la única manera de uno entender la complejidad de lo que ocurre en ese viaje larguísimo entre las costas de África y las costas de América es viendo a Nemo. Porque hay unas corrientes, la famosa corriente de Humboldt, que es una suerte como de escalera eléctrica, donde se suben las tortuguitas que le enseñan a Nemo, y a la novia de Nemo es Doris, o Dory. Yo no sé si es la novia o no, yo creo que sí. El asunto es que son procesos de una evolución supremamente larga, pero además supremamente fina, de un refinamiento complejísimo,
porque ahí es donde voy a poner enseguida un poco como la conversa con ustedes, y es que lo que ha ocurrido a lo largo de estos casi 4.600 millones de años ha sido todo lento. Inclusive, en esas discusiones raras que tienen los geólogos, que si la Tierra se ha formado a través de procesos catastróficos o a través de procesos uniformes, esa es una discusión que está relativamente zanjada, porque lo que se entiende desde el punto de vista de la filosofía de la geología es que lo catastrófico también es uniforme. Me explico para todos los demás, que los que no están metidos en esos mundos de la geología. Un terremoto en un segundito mueve todo, pero el viento en una acción lenta va moviendo todo también, pero más despacio. Un aguacero de esos que dicen que tiene el tiempo de retorno de Noé, de la creciente, el aguacero de Noé, del diluvio, mueve todo, pero rápidamente, pero las lluvias pequeñas que van ocurriendo también mueven todo, solo que lo hacen más lento. Entonces, digamos, hoy se acepta que esto es una mezcla entre eso que llamamos lo catastrófico y lo uniforme, pero que lo catastrófico, en la medida en que ha ocurrido, que los terremotos han ocurrido desde muchísimo antes, que las crecientes han ocurrido desde hace muchísimo tiempo, que eso también es uniforme. Es como el concepto, eso es parecido al concepto de lo normal, ¿cierto? O sea, lo normal es lo que... ¿Qué es lo normal? ¿Ustedes ya vieron estadística la mayoría o no? No. Bueno, entonces voy a pasar al siguiente punto. Vamos con la siguiente. Bueno, resulta que ¿cuánto hace que llegamos los humanos a esta tierra? Entonces estamos hablando de una tierra que tiene 4.600 millones de años. ¿Cuál es la edad del universo actual? 15.000 millones de años. ¿Cuánto hace que llegamos los humanos? ¿O cuánto hace que los humanos dejamos de ser simios, cabeza agachados, y levantamos la cabeza? Ahora creo que de las únicas diferencias que hay todavía es que levantamos la cabeza en muchas cosas. Pero ¿cuánto hace que ocurrió eso? Que nos erguimos, el Homo erectus. Bueno, eso es muy importante, tener esas cosas, digamos, esos órdenes de magnitud del tiempo en la cabeza, ¿cierto? Esa es una discusión gigantesca, como las de muchos como muchas de las discusiones que hay en la ciencia. Pero aceptemos que hace aproximadamente 2,5 millones de años que levantamos la cabeza, que aparece el Homo erectus. Y después del Homo erectus viene el Homo habilis, y de ahí ¿cuál viene? Y de ahí viene el sapiens, ¿cierto? Que ya se supone que después de que levantamos la cabeza, el mundo se nos abrió. Empezamos a ver todo distinto. Eso de levantar la cabeza es una cosa bien importante. Eso transforma. Pero el suceso, digamos, de las cosas más importantes en eso de levantar la cabeza fue que liberamos las manos. Ya no teníamos que usar las manos todo el tiempo para desplazarnos, las teníamos libres. Aprendimos del equilibrio. Eso es como cuando vos aprendes a montar en bicicleta. Y cuando montás en bicicleta, pero además te podés soltar de las manos, eso es un descubrimiento. Eso te permite otro montón de cosas absolutamente maravillosas. Y eso fue un poco lo que pasó ahí. Quedaron las manos libres. Y cuando quedan las manos libres, las manos pueden empezar a hacer cosas que antes no hacían,
porque estaban absolutamente ocupadas, arrastrándose. Y cuando las manos quedan libres y empiezan a coger cosas y empiezan a tocar cosas, empiezan a sentir cosas que nunca habían tocado, pero además a agarrar cosas que nunca habían agarrado. Y generamos esto, o sea, generamos, ¿cómo se llama esto? ¿El pulgar qué? ¿Cierto? El pulgar oponible. Mire, ese fue el momento en el que el cerebro empezó a diferenciarse, el cerebro de los homos empezó a diferenciarse del resto de los animales. Ese fue el momento en el que empezó a producirse la partición, parecido como a esa partición de las placas tectónicas. Se produce la partición en 2 lóbulos, pero además se produce la partición en zonas de cada lóbulo y empieza a especializarse el cerebro de una manera increíblemente maravillosa. Llegamos inicialmente unas hordas primitivas, etcétera, etcétera, y vamos a poner un origen como de esa película donde el humano entra en escena aquí, hace 1 millón de años. Entonces, hace 1 millón de años se estima que la población de homínidos era de aproximadamente 100.000. O sea, muy poquiticos. 100.000 personas es la población de Caucasia. O sea, muy poquiticos realmente. Pero a medida que fue avanzando el tiempo, ¿cierto? Eso del pulgar oponible, etcétera, la posibilidad del pensamiento condujo al sedentarismo, y fue tal vez el sedentarismo, el momento en el que dejamos de ser nómadas y nos volvimos sedentarios, el momento en el que hay una suerte como de explosión demográfica. Ahí empieza el crecimiento de la población, porque era un asunto absolutamente necesario. Es una condición sine qua non del sedentarismo en sus orígenes. Y esa población empieza a crecer, pero hay una cosa que vale la pena, sobre la que vale la pena como observar. Mire, hace 2000 años, es decir, si ponemos el tiempo cero, la P y el BP lo ponemos en el nacimiento de Jesucristo, resulta que en esa época teníamos aproximadamente, la Tierra tenía aproximadamente unos 200 millones de habitantes. Es decir, ya eran un montón de habitantes. Eso es, 200 millones es 4 Colombias, 4 veces la población de Colombia, aproximadamente. Pero en ese momento, yo no sé si tendrá que ver algo el cristianismo o no, pero es ese momento, el momento en el que se revienta la curva y en el que la explosión demográfica se vuelve supremamente intensa. Pero además ese es el momento en el que las ciudades se empiezan a formar de manera más definitiva. Recuerden que las ciudades son una construcción relativamente nueva. Inicialmente las ciudades tenían como único fin la defensa. Las ciudades eran circulares, eran amuralladas todas, siempre estaban construidas cerca de provisiones de agua. Las primeras guerras por agua que se conocen son del año 2300 a.C. y eran en las pequeñas aldeas. Lo que hacían los enemigos cuando no eran capaces de entrar a una ciudad circular que estaba amurallada, era que hacían desvíos de las quebradas y quitaban el suministro, y de esa manera forzaban a salir a los habitantes de la ciudad. Es decir, en otras palabras, hemos sido bastante malos desde hace mucho rato, porque eso no se hace. Esto ha crecido hasta llegar a estos puntos. Mire, hoy somos 7.000,
un poco más de 7.000 millones de habitantes. Eso es una cifra supremamente tenebrosa. La gran preocupación, una de las primeras preocupaciones de la humanidad por el crecimiento acelerado de la población digamos, hay preocupaciones muy antiguas. Los romanos tenían preocupaciones por el crecimiento de la población de Roma como ciudad. Roma llegó a ser una ciudad de 2 millones de habitantes y se vieron en algunos aprietos, aunque en muchas cosas tuvieron unos desarrollos increíbles, como por ejemplo, mire, una ciudad como Roma era capaz de tratar la totalidad de sus aguas residuales. Una ciudad como Medellín, en Medellín no tratamos las aguas residuales, apenas estamos construyendo la primera planta. Ellos dominaban eso. Además, todos los subproductos, los lodos, los reutilizaban en agricultura, cosas de las que hoy hablamos como con unas novedades, se hacían con bastante solvencia entre los romanos. Pero había una preocupación muy grande por el crecimiento de la población. Y después hay unas advertencias enormes, digamos muy desde comunidades cristianas, frente al crecimiento acelerado de la población. Las famosas leyes del crecimiento de Malthus son preocupaciones ambientales relacionadas con la explosión demográfica. La atribución al que las guerras eran consecuencia en su mayoría por el crecimiento de la población, por ejemplo, y que había unos límites al crecimiento, etcétera. El surgimiento de la famosa curva logística, que es la curva en S, data desde hace muchísimo rato y es una preocupación de los humanos por el crecimiento de la población. Un poco por eso que hoy se llama capacidad de carga, que hoy se llama capacidad de sustentación, etcétera, que tiene otros nombres. Algo así lo que en la cancioncita infantil de la telaraña de un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, pues, que eso solo ocurre en esa canción, ¿cierto? Pero después llegan 2 elefantes, después 3 elefantes, y que la canción se va volviendo infinita como si la telaraña fuera infinitamente resistente. Pues no, ¿cierto? Ahí es donde está un poco el quid del asunto. No hay nada que sea infinitamente resistente, ¿cierto? Y menos en estos asuntos de una tierra que es tan frágil y que es un poco de lo que también quiero hablar enseguida. Entonces, aquí hay uno de los principales problemas que hoy tiene que enfrentar la humanidad, aunque yo quiero llamar la atención en esa curva de lo que ha ocurrido en los últimos 15 años. Ha habido un desaceleramiento en el crecimiento de la población y eso es una cosa bien interesante. Porque hoy, digamos, los censos se hacen con mayor finura. Y es bastante notorio el desaceleramiento en el crecimiento de la población. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos con la siguiente. Bueno. Una pregunta que es, a mi juicio, una de las preguntas más complejas. Y es, ¿qué es el medio ambiente? Cuando yo estaba en la escuela, estaba chiquitico, a mí me enseñaban que el medio ambiente era todo aquello que nos rodea. Algo así como que el medio ambiente es externo a mí, es lo que me rodea. Vos sos parte de mi medio ambiente, porque vos sos externo a mí. Todo lo que es externo a mí, todo lo que me rodea, es el medio ambiente, una definición de escuela. Pero resulta de que yo soy entonces parte del medio ambiente tuyo, ¿cierto? En esa misma definición. Y yo soy parte de tu medio ambiente y del tuyo y del de todos ustedes, pero ustedes son parte de mi medio ambiente. Pero un poco esa definición es bastante buena, uno podría decir es bastante buena, pero le faltan cosas. Mire, es una manera tierna de decir que es bastante mala.
Mire, le falta las interacciones y le falta, y le falta que yo me incluya ahí, que cada uno se incluya ahí, ¿cierto? Hay una definición que es la de la RAE, ¿cierto? Que dice: el ambiente es el fluido material y las circunstancias físicas y morales en que alguien o algo está inmerso. Esa es la definición de todo aquello que nos rodea. Esa es la de la escuela. La RAE tiene una para medio ambiente también, específicamente. Entonces dice: medio ambiente es el conjunto de factores externos e internos. Ese es interesantísimo. Habla de externos e internos. O sea, incluye eso que estaba faltando. Físicos, sociales y biológicos, que determinan el modo de ser y vivir de los individuos. Esa es, digamos, muchísimo mejor. Tiene, a mi juicio, un problemita, ¿cierto? Y es que sigue siendo una definición, como la que conocemos hoy, que es muy asociada como a la vida, ¿cierto? O sea, una roca, por ejemplo, para los amantes de las rocas, una roca también tiene su medio ambiente, por no decir su corazoncito, ¿cierto? A la roca también la rodean, y la roca también se va modelando y se va constituyendo por la acción de los agentes internos y externos, se va constituyendo en una cosa nueva, se va transformando. La roca se va transformando en suelo, pues, claro. De ahí vienen la mayoría de los suelos, de la descomposición de las rocas. Pero también la roca se va transformando en su geometría, se van redondeando, van perdiendo las aristas, etc. Es decir, que de alguna manera esos elementos que son no vivos o no bióticos también tienen su medio ambiente. Y claro, todo lo tienen. Que según la guía de educación del medio ambiente, medioambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el medio ambiente es todo lo que rodea a un ser vivo: el agua, el suelo, el aire, la energía, los ecosistemas, la economía, la cultura, las leyes y las múltiples relaciones, transformaciones e interdependencias que se generan, y eso es bastante bueno. Digamos, es una definición bastante buena, porque da una idea de todo ese universo complejo que implica el medio ambiente. Pero, para no extender mucho el asunto, yo quiero dar mi opinión, ¿cierto? Esto es un conversatorio. Es que el medio ambiente es el universo. Que no hay absolutamente nada que no haga parte del medio ambiente. Y cuando hablo del universo, no estoy hablando solo del universo físico, estoy hablando del universo. El universo es eso, el universo. En teoría de conjuntos aprendimos eso, que el universo era la totalidad. Para mí el medio ambiente es el universo. La siguiente, claro. Bueno, y un poco el concepto de, como queremos hablar un poco de riqueza ambiental en Antioquia, ¿qué se entiende por la riqueza? Y entonces ahí vienen un montón de cosas interesantísimas frente a qué se entiende por riqueza. Definir siempre será una tarea muy difícil, pero el diccionario de la RAE trae una definición que es: la riqueza es la abundancia de recursos valorables, las posesiones materiales o su control. Entonces hay una correspondencia como entre riqueza y abundancia, eso es bastante interesante. Otra definición es que la riqueza es la reducción o la desaparición de las necesidades. Esa es, tiene ahí como esa es compleja, digámoslo así, ¿cierto? Tiene como una idea bastante religiosa incorporada. Un poco como con eso de que rico no es aquel que más tiene, sino el que menos necesita, ¿cierto? Que es una idea cargada de una religiosidad profunda. La riqueza representa un incremento de la conciencia, esa es muy interesante, se habla de, pero son muchos tipos como de riqueza y de cosas como distintas también. Y dice que la riqueza representa un incremento de la conciencia de lo que verdaderamente somos y tenemos. Y vamos con la siguiente. Y yo me voy a referir a esa riqueza en Antioquia atendiendo a esa definición última que había, y es que riqueza tiene que ver con la conciencia de lo que somos y lo que tenemos. Si uno no sabe lo que es y lo que tiene,
pues entonces es muy difícil que pueda dimensionar si tiene abundancia de algo o si tiene escasez de algo. La única manera de dimensionar la abundancia o la escasez es a partir del reconocimiento de lo que se tiene y de lo que se necesita. Bueno, y voy a decir entonces que lo que viene adelante es un poco diciendo que vamos a diferenciar entre los componentes de medio ambiente, unos componentes que tienen que ver con lo natural y unos que tienen que ver con lo social. Vamos con la siguiente. Esta es una, ¿reconocen esa imagen? Eso no es de una, eso fue una cosa que descaradamente se usó en una campaña política, ¿cierto? Pero esta es una obra bellísima del maestro Cano. Resulta que esta es, se llama, ¿cómo se llama esta obra? Sin timidez horizontes, así se llama, exactamente así se llama. Y esta obra Horizontes del artista antioqueño Cano, Francisco Antonio Cano, representa un montón de cosas de lo que creemos vía mito que somos los antioqueños, pero también muchas de las cosas que efectivamente somos los antioqueños. Este es un hombre, cosas adicionales pues como de esta obra antes de hablar de asuntos medioambientales, es que la mano de este señor es copiada de la mano del Miguel Ángel que hay en la Sistina, es la mano de Dios en la obra de la creación. Y parece ser, pues, dicen los entendidos, que es una cosa absolutamente formidable, ¿cierto? Lo que logró Cano en la réplica de lo que había logrado ya Miguel Ángel. Entonces, claro, hay una cosa ahí que tiene que ver con la creación, ¿cierto? Como con el origen, con el inicio. Y en esta obra Horizontes, este señor que está al lado de su mujer y que están cargando a su bebé, están señalando al horizonte el lugar a donde quieren vivir, la tierra donde quieren construir su casa, donde quieren construir su vida. Si ustedes ven en esa obra, este muchacho está soñando con una tierra que está al fondo y en su mano derecha empuña un hacha, el hacha que mis mayores me dejaron por herencia. La quiero, ¿qué es lo que sigue? Porque a sus golpes, bueno, eso es un oído musical pues fatal, ¿cierto? O sea, al que le parezca una preciosidad el sonido de un hacha pegándole a un tronco, ahí tiene un problema de oído macabro. Pero el asunto es que hay muchas cosas en esa pintura. Esa hacha empuñada en la mano, ¿cierto?, da cuenta como de una geografía, de una naturaleza que era bastante agreste, por decirlo lo menos. Y además habla de las intenciones del Señor, ¿cierto? El Señor con esa hacha va a ir a destruir un monte, porque tiene que destruir ese monte para armar ahí su finca. Y digamos que ese es el proceso de colonización y es así como había que hacerlo. Son unos seres guapísimos, pues, por demás. Pero de ahí venimos nosotros, un poco de ahí venimos. Hoy todavía se conoce, hay un concepto entre los finqueros cuando están tumbando el monte, que es más frecuente todavía de lo que uno se imagina, eso de tumbar el bosquecito, etcétera, para abrir un potrero, para sembrar granadilla. A eso se le llama mejorar la finca. O sea, tumbar el bosque y montar pastos es una mejora. Y vale muchísimo más un potrero que un bosque. Vamos con la siguiente, Clara. ¿Por qué podemos decir que tenemos abundancia de recursos en Antioquia? Que me voy a referir
Antioquia, particularmente. ¿Por qué hay diversidad? ¿Por qué hay abundancia? ¿Por qué podemos hablar de riqueza en el departamento? Mire, hay una primera razón, ¿cierto? Y es que, digamos, la energía es tal vez la mayor riqueza que tiene cualquier, bueno, aparte de la riqueza humana, ¿cierto? En términos de naturaleza, ¿cierto? En términos biofísicos, la energía es la mayor riqueza. De eso depende casi que todo lo demás. Entonces, en Colombia, nosotros estamos en la zona tropical, muy cerca de la línea del Ecuador. Tenemos una radiación directa en la zona del Ecuador cercana a los 340 vatios por cada metro cuadrado cada segundo. Eso es toda la energía del mundo, ¿cierto? Basta con uno mirar hacia afuera. Cuando aquí estamos de día, o sea, esto es muy iluminado. Sabemos lo que necesitamos hacer y la cantidad de energía que tenemos que gastar en la noche para poder medio iluminar un poco la ciudad. Todo eso es algo que ocurre de manera completamente gratis en el día, con la luz del sol, que es energía lumínica. Pero esos 340 vatios, mire, un bombillo de 30 vatios, uno cree que eso ya es que un viajado. Hay 340 vatios por cada metro cuadrado, por cada segundo, llegando a la superficie en la zona tropical. Ahí hay mucha energía. Y eso está íntimamente ligado también con esa capacidad, con esa posibilidad que tienen los vegetales de hacer fotosíntesis. Si hay mucha mayor energía, mucha mayor radiación, mucha mayor luminosidad, entonces mayor posibilidad de realizar fotosíntesis. Y ahí empiezan, digamos, nuestras riquezas. Vamos con la siguiente. El agua. ¿Por qué hay una riqueza hídrica en el departamento? Quiero hacer la lectura de un fragmentico de un escrito de William Ospina que se llama El cuarto elemento, ¿cierto? El cuarto elemento refiriéndose al famoso apeiron de los griegos, ¿cierto? Que eran, ¿cuáles eran los 4 elementos para los griegos? El agua, la tierra, el aire y el fuego, ¿cierto? El fuego hace referencia fundamentalmente al sol. ¿Cierto? Bueno, en la agricultura y en la meteorología, en el trabajo y en el descanso, en la salud y en la recreación, en el diseño y en la investigación, el agua siempre, el agua sin cesar, como reserva, como residuo, como sustancia y como accidente, como sosiego o como fuerza, el más activo de nuestros bienes, el más presente de nuestros dones, el más necesario de nuestros recursos, el que nos alimenta, nos baña, nos refresca, nos renueva, nos sacia. Algo por lo que no solo tenemos que sentir asombro infantil, perplejidad filosófica, admiración científica, deleite estético, sino también un afecto humano y una suerte de mística gratitud. Un fragmento del cuarto elemento de William Ospina. Esa es una lectura que vale la pena hacer en su totalidad, es una de las cosas más bellas que hay escritas, por lo menos en las letras colombianas, en relación con el agua. Vamos con la siguiente. Claro. Recordar cosas que son muy importantes, para entender un poco hacia dónde hay que dirigir también las miradas. Resulta que nosotros hemos orientado, cuando digo nosotros me estoy refiriendo a Antioquia particularmente, pero es una cosa que aplica para Colombia y en muchos casos aplica para la mayor parte de Sudamérica. Hemos orientado nuestra gestión a cuidar el agua superficial. Entonces, miren este esquema. Esto es cómo está distribuida el agua en el planeta. El 97.5% del agua del planeta ¿está dónde? Océanos. Bueno, ¿qué diferencia entre el océano y el mar? ¿O es lo mismo? Tengo entendido que el océano es mucho más grande.
Exactamente. El océano es enorme, ¿cierto? Hablamos del océano Pacífico. Para poner ejemplos concretos, hablamos del océano Atlántico y hablamos del mar Caribe. El mar Caribe, entonces los mares son cercanos a los continentes y aguas de bajas profundidades. Es decir, el mar es desde la costa, desde la playa para allá un poquito. Eso es importante. No es lo mismo el mar que el océano. Entonces, la mayor parte del agua, el 97.5% del agua está en los océanos y el 2.5% está fuera de los océanos. Y de ese 2.5%, casi el 70% está en los glaciares, o sea, es agua congelada, que está o en el polo norte o en el polo sur, o está en los picos de las montañas nevadas, de las nieves perpetuas. Pero eso es muy poquitico, la mayor parte está en los glaciares de los polos. Y las aguas subterráneas representan el 30% aproximadamente, es decir, casi todo está congelado y lo que no está congelado, casi todo es subterráneo. Solamente el 1% es agua dulce. Si cogemos el agua dulce líquida disponible que hay en la Tierra, el 99% es subterránea y solo el 0.3% corresponde a los ríos y las quebradas. Es decir, que por más grande que a uno le parezca el Amazonas, por más grande que a uno le parezca el Nilo, por más grande que a uno le parezca el Río de la Plata, etcétera, etcétera, esos son pequeñas goticas de agua comparado con esos océanos de agua dulce subterránea que tenemos. Claro, vamos con la siguiente. Y esto es un poco la situación de mire, la riqueza de agua de un país depende de cuánto llueve, porque finalmente todo el asunto radica en la lluvia. La lluvia es la clave de la riqueza o de la abundancia de agua. Resulta que en este mapa, que es un mapa que muestra los continentes, lo más rojo es donde más llueve, caen donde más llueve, y lo azul es donde menos llueve. Entonces, miren, por aquí estamos en Colombia, es una de las zonas naranjas, rojas, donde más llueve. Nosotros tenemos en Colombia la región, mire, cuando uno hace las cuentas y hace las comparaciones, se da cuenta que en Colombia está la región más lluviosa del mundo. Se habla de que la primera, la segunda, no importa si la posición, lo importante es que llueve muchísimo, pues para ponerlo en esos términos. Hay un pueblito que se llama Lloró, en el Chocó, Lloró, imagínense el nombre, no para de... Y caen aproximadamente 10.000 milímetros de lluvia en promedio cada año, y los años lluviosos, oiga pues, cuando el año es lluvioso caen más de 10.000. El promedio de lluvia en el planeta, para formarse una idea, son 900 milímetros de precipitación al año, 900. En Antioquia, la zona donde menos agua cae en un año es en el occidente cercano, en los municipios de Olaya, Sopetrán, Santa Fe. Y Olaya es el municipio más seco y caen 1.200 milímetros de precipitación al año. O sea, lo que para nosotros es seco es una tercera parte, es 33% más que el promedio mundial. Listo. O sea, nosotros no sabemos lo que significa poquito. Vamos con la siguiente. Para entender un poco eso, hay un indicador mundial que se conoce como el indicador de presión del agua o el indicador de escasez de agua. Resulta que en Colombia, miren, esto es para el año 1985. Cada habitante, esto es como coger toda el agua que hay en el país, el agua dulce, y dividirla por la población. Obviamente ahí estamos cogiendo el agua que hay en la Orinoquía, la Amazonía, toda el agua nacional, y la dividimos entre todos.
Entonces, para este año habían cerca de 57.000 metros cúbicos de agua por cada habitante al año. ¿Por qué puede subir esto? ¿Por qué puede subir la disponibilidad de un año a otro? Porque no todos los años llueve lo mismo. Si hay un año más húmedo, entonces hay más agua disponible. Si hay un año más seco, entonces hay menos agua disponible. Esto es un año niña, o sea, un año de mucha agua, y esto es un año niño, un año de menos agua. Aunque niño no significa, en general no significa menos lluvia. Por ejemplo, en Antioquia, en Vigía del Fuerte y Murindó, en los años niño llueve más. Pero eso es otro paseo. El asunto es que esta tendencia sí disminuye porque la población crece. Entonces cada vez somos más, un poco lo que veíamos al principio. Entonces si las cantidades hay que dividirlas entre más y más, eso de que donde comen 2, comen 3, que fue como me criaron a mí, y que donde comen 3, comen 4, y eso se convierte en una suerte como de serie de Fibonacci, pero que no es cierta hoy. Y que en términos de la sociedad en su conjunto, eso no es válido. Puede que sí, pero todo el mundo va a quedar muy mal alimentado. Resulta que hay una disminución, pero miren, cuando uno hace los comparativos de esta realidad nacional con la manera como se leen esos indicadores. En el año 2004 teníamos aproximadamente 45.000 metros cúbicos para cada habitante al año de agua. El metro cúbico 2.000 litros. O sea, 45 mil millones, 45 mil, son 45 millones de litros de agua al año para cada persona. Eso es mucha agua. A nivel mundial se lee así: si hay entre 1.000 y 1.700 metros cúbicos por habitante de año, entonces se dice que hay estrés hídrico, es decir, hay problemas. Si hay entre 500 y 1.000, hay escasez de agua. Y si hay menos de 500, hay escasez severa de agua. Pues, pero miren lo lejos que nosotros estamos de estas cifras de los indicadores. O sea, esto empieza a ser crítico en 1.700. Nosotros estamos en 45.000 como país. O sea, estamos muy lejos de ahí. Y vamos con la siguiente. Claro. Bueno, esto es algo. Vamos con la siguiente y nos devolvemos a esta. Sí, y vamos con la siguiente y enseguida nos devolvemos a este. Mire, esta es alguna cifra de cuánta lluvia cae en el departamento de Antioquia. Y aquí hay una distribución de la lluvia por municipios. Entonces esto es en milímetros por año. Miren esta zonita que hay por aquí, esto es Murindó. En Murindó son del orden de 6.000 milímetros de lluvia al año. O sea, eso es un montón de agua. Recuerden que la terminación, todo lo que hay en Urabá termina en Do, Apartado, Murindó, Agadó, etc. La terminación Do significa río, para cuando se la vuelvan a encontrar por ahí. Entonces, y miren que lo más pequeñito que nosotros tenemos en la línea amarilla es el municipio, allá aparece al final Sopetrán, el que queda realmente en la fila es Olaya, en la esquina, pero son del orden de más de 1.000 milímetros de precipitación al año. ¿Listo? O sea, eso no es poquito. O sea, lo que aquí llamamos poquito, mínimo, es realmente abundancia en la mayoría de regiones del mundo. Devolvámonos, claro, un segundito. Y aquí quiero que veamos este video. Yo creo que va a haber que darle un clic. Este es un video que uno se puede descargar libre de la página de la NASA. Es de todos los que hay sobre el ciclo hidrológico, es el que a mí más me gusta. Miren lo que está ocurriendo ahí.
sea, lo que hace que esta tierra sea sostenible y que podamos hablar de recursos naturales renovables, el concepto de la renovabilidad, lo renovable, la lluvia, ese es el secreto de todo, el secreto de la vida, de la sostenibilidad de la vida, de la permanencia de la vida, está ahí. Entonces, todos los ríos van al mar, ¿cierto? Incluso es una sentencia bíblica y se lee en la Biblia, se lee en el Corán, se lee en el PEC. O sea, en todos los grandes libros sagrados siempre aparece eso como una sentencia. Y todos los ríos van al mar. Solo en la Biblia dice, y el mar no se llena. Eso ya es otro paseo, que es una... Pero en principio van al mar todos los ríos. Entonces, un poco la gran pregunta desde la antigüedad es, ¿así? Y entonces, ¿de dónde diablo sale el agua? Por ese lugarcito que llamamos nacimiento de agua. O sea, ¿de dónde el agua que sale por el nacimiento de un río y una quebrada es agua? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? Y hoy para nosotros es una cosa relativamente simple contestarlo. Para nosotros esto es como contestar un poco eso de que lo repetimos de memoria, así no lo comprendamos muy bien, que la tierra es redonda. Una cosa que le costó a la humanidad de todo y de la que hoy ya tenemos incluso fotografías, tenemos videos, etcétera. Del ciclo hidrológico, la primera idea que hubo frente a por qué salía agua en la parte alta de las montañas y formaba los ríos y las quebradas, fue una idea de Aristóteles. Aristóteles decía que mediante el fenómeno conocido como la capilaridad, las aguas del mar empezaban a ascender por esa suerte de capilares, de pequeños tubos, y empezaban a ascender hasta lo alto de las montañas. Y que en ese ascenso, que por demás era muy lento, el agua de mar iba perdiendo la sal, se iba purificando, porque los suelos y las rocas se comportaban como una suerte de filtro. Y como en la mayoría de las costas griegas los suelos son muy salados, resulta que eso para él era como una suerte de evidencia de que efectivamente así era como ocurría, que el agua viajara desde el mar hasta lo alto de las montañas y que miren esos suelos como eran desalados, que era del agua del mar que había pasado por ahí y se había desalinizado. Fue solamente hasta el siglo XVIII cuando Bernard Palissy, un científico italiano, uno de los primeros hidrólogos de los que se tenga noticia, nos enseñó que había una cosa que se llamaba el ciclo hidrológico y que había una máquina perfecta, que hoy definimos el ciclo hidrológico como el movimiento ininterrumpido del agua desde todos sus orígenes hacia todos sus destinos. O sea, una máquina absolutamente perfecta, el agua omnipresente, el agua aquí, el agua allá. Hoy gota de lluvia, mañana nube, mañana río, mañana quebrada, mañana acuífero. Mañana puede estar en tu estómago, pasado mañana hacer otra vez una gota de río, etc. El agua omnipresente, yendo, viniendo, yendo, viniendo. Pero en una suerte también como de purificación permanente. Esas aguas del mar que están salinizadas, pero además que hoy, con los ejemplos que podemos poner hoy, para los casos nuestros, en la costa atlántica esas aguas han recibido las descargas del río Magdalena, pero el río Magdalena ha recibido toda la contaminación del río Bogotá, que no es ninguna, además con esas dietas de los de Cundinamarca. Ha recibido todas las aguas residuales del Valle de Aburrá, todas las aguas residuales de Cali, Popayán, etc. Todo eso ha llegado al... Sin embargo, el sol es capaz de coger esa agua del mar, que está salinizada, pero además contaminada, desalinizarla, purificarla y inyectarle nuevamente la energía potencial, convertirla en nube, pero además el sol es capaz de coger el aire y convertirlo en viento, que el viento no es otra cosa que el aire en movimiento, dispersar esas nubes por toda la tierra y volver a regar
todo y andar purificando y reseteando todo para que todo se mantenga. Mire, el 99% del agua lluvia proviene de agua evaporada desde los océanos. Sí, casi toda el agua es de los océanos, pero además sí 3/4 partes de la superficie es océano. Y el porcentaje de agua en superficie dulce es una cosa absolutamente ínfima. Casi la totalidad del agua lluvia proviene de agua evaporada desde los océanos. Pero si no hubiera viento, la lluvia caería otra vez sobre el océano y no haríamos nada. El viento juega un papel fundamental en todo esto. Entonces resulta que en el departamento de Antioquia tenemos, digamos, muchas posibilidades de recibir lluvia desde muchos orígenes. Recibimos lluvias del Atlántico, lluvias del Pacífico, lluvias de mares distantes. Vamos con la siguiente, claro, y a la siguiente otra vez. Ahí. Este es un mapa de distribución de la lluvia en el departamento de Antioquia. Las zonas más azules son las zonas donde más lluvia cae, o sea, nuestro límite con el Chocó. Y las zonas más rojas son las zonas donde menos lluvia cae, ¿cierto? Estamos hablando, aquí es donde queda el occidente cercano, Olaya, Santa Fe, Sopetrán, etcétera. Listo, ahí es donde es más seco. Y lo azul es donde es mucho más húmedo. Y allá a la derecha hay una foto, esa foto es tomada desde el Boquerón de San Cristóbal, mirando hacia occidente, hacia esa zona que es la más seca del departamento. Y miren el aguacero. Es un baldado. Así llueve aquí. Vamos con la siguiente. Bueno, agua en el subsuelo, es decir, agua subterránea. Miren, cuando yo estudié en esta universidad hace ya muchos años, yo es porque tengo muy buena memoria y me acuerdo que estudié aquí. Pero a mí me enseñaban que en Antioquia no había agua subterránea y que nosotros hacíamos una salida de campo en una materia que en ese momento era electiva, que era hidrogeología, y la salida la hacíamos al Valle del Cauca. Íbamos a la Universidad Nacional, a la sede de Palmira, nos echábamos un viaje. En esa época el viaje se demoraba mucho, bueno, mucho más que ahora. Llegábamos, veíamos un huequito que había ahí en una manga, nos asomábamos y veíamos el huequito y nos devolvíamos para Medellín. Y esa era la práctica de hidrogeología. Resulta que con los años fuimos aprendiendo que en Antioquia había mucha agua subterránea y fuimos participando como de ese aprendizaje y de ese conocimiento. Porque nos parecía rarísimo a algunos que si el agua subterránea era el 99% del agua dulce líquida disponible que había en la tierra, y que siendo Antioquia un departamento con tanta agua, con tanta lluvia, y que aquí no hubiera de eso, y aquí que hay de casi que de todo. Y esto que aparece, este mapa que hay aquí, tiene las zonas verdes, lo que aparece en verde, el verde más potente, son las zonas donde mayor potencial de agua subterránea tenemos. Entonces, el Urabá antioqueño, el occidente cercano, el Bajo Cauca antioqueño, el Magdalena Medio. Pero casi que en toda parte hay. Donde usted abra un huequito, ahí sale. Yo no sé si ustedes han visto los famosos careces o canats que hay en las tierras más áridas del planeta. En los desiertos hay unos túneles subterráneos. Irak, tiene unas galerías subterráneas de miles de kilómetros que se han ido construyendo a lo largo de las múltiples culturas que han atravesado esas comunidades, y toda el agua, gotica de lluvia que cae, gotica de lluvia que infiltran y la guardan en esos reservorios. Entiendo que una de las cosas que hizo más difícil de agarrar a este muchacho al travieso de Obama era
de Osama. Era que estaba escondido en esos túneles que eran tan largos y tan imbricados. Bueno, resulta que hay mucha agua subterránea en Antioquia. Vamos con la siguiente. Esto es un pequeño ejemplo. Estos son una de las zonas, tal vez la zona mejor estudiada en términos de hidrogeología o de aguas subterráneas en el departamento de Antioquia, es la del Bajo Cauca antioqueño. Ahí se han hecho muchísimas investigaciones, se conoce con un detalle ya bastante interesante cómo es el funcionamiento de ese sistema, pero tal vez lo más importante es que, miren, la totalidad de los habitantes del Bajo Cauca antioqueño, estamos hablando de Caucasia, Cáceres, Tarazá, Nechí, dependen de manera exclusiva del agua subterránea. Hace aproximadamente 15 años nos preguntábamos en Corantioquia algún día, ¿qué será que en Caucasia no hay ni una sola concesión de agua? Nadie pide agua. ¿Qué pasa? Resulta que en la ley colombiana el uso del agua subterránea a través de aljibes o a través de pozos pequeños artesanales no requiere concesión de agua. Y cuando fuimos a hacer campo, un poco como a descubrir ese territorio en términos hidrogeológicos, nos dimos cuenta que en cada casa hay un pocito y que cuando la gente va a hacer la casita, lo primero que hace es el pozo. Y que nos dimos cuenta de eso porque cuando nos invitaban a pasar a las casas y nos sentábamos en las sillas, de pronto nos hacían parar de ahí. Venga, párese un momentico que es que necesitamos prender el pozo o sacar agua. Movían la silla, quitaban una tapa que estaba ahí en el piso y con un balde sacaban el agua que estaba debajo de la silla del acuífero abundante que hay en esa región. Y fuimos entonces avanzando y después de la mano, en eso nos juntamos en principio amigos, personas que queríamos como el tema, y con la Universidad de Antioquia hicimos un desarrollo ahí supremamente importante. Bueno, vamos con la siguiente. Agua en la superficie. Mire, en la superficie, si nosotros cogemos todos los ríos y las quebraditas que hay en el departamento de Antioquia, las más grandes, o sea, los ríos y quebradas más importantes, y los juntamos y los ponemos en un solo río, así estirado, eso nos da un solo río con el que le podríamos dar 3 vueltas al diámetro del Ecuador, o sea, a la Tierra. Eso es una quebrada, una cañada muy larga, eso es un río muy largo, y eso es Antioquia. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es que el río Cauca cruza todo el territorio. Lo que hay en ese mapa es cuáles son las principales cuencas hidrográficas del departamento. Entonces, que casi el 70% del departamento de Antioquia pertenece a la macrocuenca Magdalena-Cauca, el 30% restante pertenece a la cuenca del Atrato. Recuerden que el río Atrato se comparte entre el territorio del Chocó y el territorio antioqueño, algo así como que la mitad para acá, la mitad para Antioquia, la mitad para Chocó. Que la mayoría de los límites geográficos corresponden a ríos y a quebradas, que la mayoría de guerras absurdas están asociadas a un territorio en una disputa por agua, etcétera, etcétera. Hemos sido demasiado peleadores. Bueno, vamos con la siguiente. Y esto es una imagen que a mí me ha parecido siempre maravillosa, ¿cierto? Y es eso de que en el mismo lugar tiene yo sé, claro, que en el mismo es un truco para despertar al que pasa las diapositivas. Que en el mismo lugar un día puedes caminar y al día siguiente puedes navegar. Una lluvia cae una noche y todo se transforma. Vamos con la siguiente, claro. Que se acabe ese jueguito ahí, pues.
una cosa sobre la que quiero hacer un énfasis, mire. El 5 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Eso se celebra desde hace 7 años por una disposición, sí, por una disposición de las Naciones Unidas. Y resulta que nos dimos a la tarea como de celebrar ese día. Y empezamos a preguntarle a los antioqueños de muchas partes, en Titiribí, en Angelópolis, en Cocorná, que dónde quedaba el mar de Antioquia. Y entonces hubo todo tipo de respuestas. Había gente que nos respondía, sigan a este sí es bien bobo, dice que el mar de Antioquia. Bueno, que Antioquia no tiene mar, que el mar de Antioquia queda en Tolú. Esa pues sí, con esa sí me mataron. Y entonces, mire, ¿eso qué es lo que significa? Significa un poco que nosotros como antioqueños tenemos unos problemas también de identidad, por aquello de que nosotros no conocemos lo que realmente tenemos. Cuando hablamos de que cómo definíamos la riqueza, decíamos que la riqueza tenía que ver mucho con la conciencia de lo que somos y de lo que tenemos. Si uno no sabe lo que tiene, entonces ahí tiene una dificultad. Mire, la mayoría de los antioqueños no reconocemos que en Antioquia hay mar. Pero incluso el problema es más serio todavía. Hay un problema estructural en Colombia. Los mapas y la geografía que nos enseñan y que hoy queremos transformar y que necesitamos transformar, tiene que ver con que, mire, casi que la mitad, ¿qué extensión tiene Colombia? 1.141.000 kilómetros cuadrados. Esa es más o menos la extensión del territorio continental. Tenemos 1 millón de kilómetros cuadrados en territorio oceánico. O sea, casi el equivalente de lo que hay en continente lo tenemos en el océano. Pero si no lo reconocemos, miren que el mapa nuestro, cuando pintamos el mapa de Colombia, el mapa de Colombia es cortado. Mire, es tan cortado que a San Andrés la metemos en un cuadrito y la bajamos y la ponemos allá al lado en el Golfo Urabá. Ahí tenemos una seria dificultad, porque mentalmente nos hemos negado parte de nuestro territorio. Porque es que territorio no significa tierra. ¿Quién de ustedes cree que territorio significa tierra firme? ¿Usted? No. Mire, territorio, acuerde que todo lo que termina en torio, ¿sí o no? Auditorio. ¿Cuál otra termina en torio? No hay sino esa. Todo lo que termina en torio significa como almacenamiento, conjunto, agrupamiento. El auditorio, ¿cierto? El lugar, el espacio en el que se oye. El territorio, ¿cierto? Es el lugar en el que ocurren las cosas de la vida, ¿cierto? En el que ocurre todo. Entonces el territorio incluye también el aire, incluye el agua, pero también incluye el mar. Ojo con eso. Bueno. Entonces resulta de que, miren pues, el Golfo de Urabá, no solamente, yo no sé si ustedes sabían que Urabá tiene Antioquia tiene la segunda línea de costa más larga de Colombia sobre el Caribe, después de La Guajira. O sea, Antioquia tiene más mar que Atlántico, y tiene mucho más mar que Bolívar, y tiene mucho más mar que Santa Marta. Pero uno ve el mar por allá y no lo ve aquí. Ese es un reto que nosotros tenemos hoy, empezar a verlo.
Pero además, miren, este golfo es un estuario. Este es el estuario más grande que tiene Colombia y es el tercer estuario más grande que hay en Sudamérica. Y nos parece más monumental. Bueno, el estuario más grande del mundo, ¿cuál es? Bueno, empecemos por una pregunta previa que creo que, ¿qué es un estuario, pues? Ese lugar donde se juntan, donde un río llega al mar y donde se juntan esas aguas dulces con las del mar, se llama un estuario. Pero además los estuarios tienen una configuración geométrica específica. O sea, los estuarios están asociados a bahías, es decir, están asociados a formas donde el mar entra a una concavidad. Resulta de que yo no sé si a ustedes le enseñaron eso, pero a mí sí. Que el río Atrato es el río más caudaloso del mundo en proporción al tamaño o al área de su cuenca. ¿A alguien de ustedes le enseñaron eso? No me hagan sentir mal, pues. Porque cuando uno es el único que algo es porque hay un problema. Miren, el río Atrato es el río más caudaloso del mundo en proporción al tamaño de su cuenca. Listo. Si no se los habían enseñado, lo aprendimos hoy aquí. Para la próxima ya no me pueden decir que nunca les han dicho eso. Entonces resulta que se encuentra semejante río, que es una absoluta preciosidad. ¿Ustedes saben qué significa Urabá? Urabá significa mar de agua dulce. ¿Y por qué Urabá es mar de agua dulce? Mire, porque los estuarios que particularmente tienen aguas menos saladas que la que hay mar adentro, el mar de Urabá es uno de los mares más con menos salinidad o uno de los mares más dulces del planeta. ¿Y por qué? Porque recibe un río gigantesco que tiene un caudal enorme, pero además permanente, que lo está alimentando. Y en esa mezcla agua dulce, agua salada, entonces la salinidad de ese mar es menor. Y eso se llama Urabá desde que nadie sabe desde hace cuánto. Bueno, entonces Antioquia tiene mar y eso es muy, muy, muy importante. Vamos con la siguiente. Miren, los manglares de Urabá. Es una cosa absolutamente espectacular, pero además están bastante deterioraditos. Ahí hay mucho que hacer. El aire. La palabra atmos significa aire, la atmósfera, la esfera de aire. La atmósfera es un componente vital del ambiente humano, transmite y altera la energía solar que controla nuestro clima, actúa como escudo protector contra los peligrosos impactos de meteoritos, la radiación penetrante, los rayos ultravioleta del sol, sustenta el vuelo de las aves, insectos y aviones, transporta semillas y esporas. Sus gases suministran las materias primas sin las cuales no existiría la vida. Es como el agua. O sea, cuando se habla de los 4 elementos, son las cosas esenciales, esenciales. Agua, aire, suelo, fuego. Eso es lo esencial, lo esencial. Bueno, vamos con la siguiente. Esto es simplemente parte de la diversidad atmosférica que hay en el departamento de Antioquia. Entonces tenemos desde zonas donde siempre hay calmas, es decir, el que esté interesado pues en montar una empresa de energía eólica en Antioquia, seguramente tendrá que irse para Urrao, hacia el occidente. No hay otras zonas, pero si en lo que estamos interesados es en disfrutarlo o en aprovecharlo a pequeñas escalas, a escalas muy sostenibles, pequeños molinos para que nos muevan bombas, para que levanten el agua, para que piquen alguna cosa, para que muevan un pequeño motor.
tenemos suficiente viento para eso en Antioquia, suficiente. Lo que no hay es para producir aerogeneradores y exportar eso para otro lado, pero para vivir, para lograr desarrollo en las comunidades locales, de eso sí tenemos muchísimo. Pero no solo tenemos mucho viento, sino que tenemos mucha turbulencia. En el caso de Antioquia, la turbulencia tal vez es más importante que el viento. Quiere decir que uno de los retos que tienen los ingenieros de hoy es cómo hacer aerogeneradores que no utilicen la energía del viento, sino la energía de la convección, la energía de la turbulencia mecánica. O sea, molinos que no estén así esperando que el viento horizontal los mueva, sino molinos que estén así para que las corrientes ascendentes los muevan. Eso lo saben bastante bien estos muchachos. Aquí yo durante un tiempo, hace muchos años, tuve un amigo gallinazo. Y ese amigo gallinazo yo le decía Julio. Finalmente nunca le conocí el verdadero nombre. Pero ese muchacho me enseñó muchísimo, muchísimo sobre el comportamiento del viento. Son trazadores naturales. Aquí sobre la iguana se paran unos que son como mirando, como mirando, como mirando, y de pronto pegan un pequeño brinco y se suben y se van. Pilado. Lo hacen ver supremamente fácil. Aprendiendo de cómo son esos radios de esos giros, la diferencia que hay entre anillos, etcétera, se puede aprender muchísimo sobre turbulencia mecánica. Vamos con la siguiente. Diversidad climática. Digamos que más que hablar de diversidad de clima, nosotros podemos hablar de que hay una diversidad en pisos térmicos en el departamento de Antioquia. Porque Antioquia tiene, ¿cuál es la mínima altura geográfica en Antioquia? 0 metros, no. En el mar acabamos de recordar que Antioquia tiene mar, o sea, 0 metros. ¿Y cuál es la máxima altura en Antioquia? 3.500 Matasano. Mire, en Antioquia nosotros tenemos alturas que llegan a los 4.000 metros. Son las máximas. ¿Cierto? Lo que no hay en Antioquia son nevados, porque los nevados en Colombia para esta latitud requieren estar por encima de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Pero sí tenemos páramos. Nosotros tenemos desde el páramo hasta... De hecho, tenemos superpáramo, que hay superpáramo, páramo, subpáramo. Tenemos hasta superpáramo. Tenemos más zonas de páramos de los que nos imaginamos. Recientemente aparecía por ahí un informe, le hicieron mucha bulla, que en Antioquia habían aparecido yo no sé cuántas hectáreas, pero miles de páramos. Y entonces uno se preguntaba que cuándo era que se habían perdido. ¿Cierto? Una cosa es que no las hubiéramos identificado, que no tuviéramos conciencia de que estaban ahí, y otra cosa es que no estuvieran ahí. Bueno, entonces tenemos esa diversidad de alturas, de pisos térmicos, nos da una potencialidad gigantesca para tener agricultura, para tener ganadería, para tener incluso una diversidad cultural tan grande como la que tenemos. Vamos con la siguiente. Clara, y me hacen una seña porque yo pierdo la noción del tiempo y del espacio. Riqueza en biodiversidad. Bueno, y aquí uno podría quedarse y quedarse y quedarse. Y digamos que un poco la razón, así como hay una yo estoy terminando de armar como un cuentecito sobre la hidrodiversidad. Porque uno puede, hay un hidrólogo al que yo le tengo muchísimo afecto que dice que cada río y cada quebrada tiene su propia psicopatología.
y ese concepto es bien interesante, ¿cierto? Esa diversidad gigantesca que hay de cada río, de cada quebrada, de cada caño, de cada cañada, de cada sequía, es una cosa amplificada, pero muchísimo, cuando uno llega a lo vivo, a la biodiversidad. Hablando de las ranas, o sea, las solas ranas son un universo, y estoy hablando única y exclusivamente de lo que hay en Antioquia, solo de lo que hay en Antioquia. O sea, por eso no es extraño que, bueno, Colombia es un país megadiverso. Miren, el mapa que hay allá arriba, a la derecha, en la parte superior, las zonas verdes son las zonas de megadiversidad, esas son las zonas donde hay mayor diversidad en el planeta. Y de todas esas, Colombia es uno de los verdes más intensos. Pertenecemos a un país que es megadiverso. Aquí está un porcentaje altísimo de la vida que se conoce en todas sus formas, y lo que no había lo han traído. Aquí hay hipopótamos, por Dios. Eso pues es una cosa absolutamente ruin, pero ya están ahí y se reproducen y se han empezado a convertir en un lío terrible, precisamente en buena medida porque no son de aquí. Entonces, esa riqueza en biodiversidad, en reptiles, etc. Mire, en palmas, yo hasta hace unos años a mí me decían que las palmas, y yo imaginaba una palma. Hay cientos de variedades de palmas, cientos. Y creen los investigadores, en el Urabá antioqueño, se cree que hay más palmas sin descubrir que las conocidas. Bueno, hay unos trabajos interesantísimos que hacer porque como somos tan dañabosque, una de las zonas con mayor presión sobre el bosque por madera fina en el departamento de Antioquia es en Urabá. Que no sea, ¿cierto? Que cuando queramos ir allá, pues averiguar qué es lo que tenemos, para saber cómo es que somos y qué tan ricos somos, que ya no haya mucho que ver. Vamos con la siguiente. Bien, vamos con la siguiente. Ese pez sí se infiltró ahí. Vamos con la siguiente. Bueno, y aquí estoy un poco, y démosle un clic ahí. Esto es, mire, una de las cosas que tenemos que hacer es cambiar un poco estas mentalidades de este muchacho. Cuando ese muchacho tuvo que hacer eso que hizo con el hacha, etcétera, pues digamos ese era un momento en el que de alguna manera le tocaba. Había que ganarle espacio a las tierras para la agricultura. Pues es un asunto tan, digamos, tan entendible como cuando llega como cuando el ratón quiere hacerse un campito en la casa de uno. Pero hoy, digamos hoy, con el tamaño de la población, etcétera, etcétera, con las problemáticas actuales, con el nivel y el calibre del problema que tenemos, con la devastación que de alguna manera hay en muchos casos, en muchas zonas, entonces hay que dejar de ver a un bosque como una fábrica de madera. Ese concepto de el páramo, fábrica de agua, el bosque, fábrica de madera, la fábrica, ese es un concepto que a mi juicio hay que revisar. Hay que revisar. Creo que hay unas consideraciones éticas básicas que hacen que no podamos entender el páramo como la fábrica de agua, el bosque como la fábrica de madera. Démosle clic ahí y clic. Ahí, Clara, te va a tocar dar mucho clic. Es simplemente para decir, mire, un bosque no es una fábrica de madera, para los ingenieros forestales, pero para todos los que estamos aquí. Mire, un bosque es un sistema de la mayor complejidad, Es una suerte de espacio-tiempo en el que la luz, los nutrientes, los ciclos biogeoquímicos, la física, pero además eso de hacerse paso entre las dificultades que supone como la vida, están ahí planteadas en el bosque. Las enredaderas no son así porque sí,
Todo es parte de un proceso evolutivo supremamente complejo y cada cosa es, eso traqueó ahí. Démosle, y démosle clic, clic, vamos a la... Bueno, y esto es que podríamos ver y ver y ver, ¿cierto? Para el caso de Antioquia, ver formas de vida, pajaritos distintos. Por ahí salió una nota en el periódico que decía que Medellín era la ciudad que tenía más pájaros del mundo. No sé si la vieron. Creo que es la que tiene más estudios y más registros. Eso es una cosa distinta, la manera como se cuenta a veces la información, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Los guayacanes, las garzas, etcétera. Miren, hoy donde se ubica el aeropuerto Olaya Herrera, aquí, eso era un humedal enorme y bellísimo, por demás, además que constituía un sitio de paso para aves migratorias del norte y del sur. Somos muy transformadores del entorno. El río Medellín daba muchas vueltas, muchas vueltas, muchas vueltas, y un día cualquiera alguien se aburrió de río tan cansón, ese vuelterío pues dando tanta vuelta. A mí me gusta es derechito. Y entonces lo metimos en cintura, como dice Carrasquilla, lo enderezamos, lo encajonamos. Vino el presidente López Pumarejo en la década del 40, 1940, a ofrecer un parque natural para el Valle de Aburrá. Tenía los dineros para la compra de unos terrenos y montar aquí en el Valle de Aburrá un parque natural. Era la época de los parques naturales en Colombia. Y entonces la administración de la época le dijo: nosotros no necesitamos parque, necesitamos es el billete para enderezar el río. Y ahí está el río enderezado. Bueno, esto es diversidad topográfica y paisajística. Vamos con la siguiente, ya hablamos un poco de esto. Mire, esto es, y uno podría poner imágenes, imágenes, imágenes por todas partes. Estos son los farallones de la Pintada, ¿cierto? Al lado derecho del Cauca, Cordillera Central, al lado izquierdo, Cordillera Occidental, los farallones del Citará, en la Cordillera Occidental, en límites con el Chocó, la famosa Cueva del Esplendor o del Resplandor en el municipio de Jardín, el Cerro Tusa en Venecia, las playas de Necoclí, porque Antioquia tiene mar, las riberas de los ríos Cauca, páramo de Frontino, Belmira, Sonsón, el páramo del Sol, el páramo del sistema de Paramillo, los embalses, los cañones del río Alicante. Esto es una absoluta preciosidad. Y hoy ocurren cosas, mire, en esta suerte como de complejidad de lo actual. Este cañón, los que hayan estado aquí en el Río Claro, en el cañón del Río Claro, les tengo que decir que no han visto lo más bonito, que tienen que ir al cañón del río Alicante. Y resulta de que hoy, por ejemplo, hay una multinacional cementera que es Cemex, que empieza explotaciones en el cañón del río Alicante, de manera que es muy importante tratar de ir rápido también a ver estas preciosidades. Las cavernas del Nus, entre Claro y Alicante, el cañón del río Cauca, donde está tomada la foto del cañón del río Cauca. Por allá también hay que ir, ¿cierto? Mirar ese cañón, etcétera, porque ahí próximamente uno no verá esa ladera, no verá ese río, porque ahí tendremos el embalse de Hidroituango. La planicie y muchos de estos lugares podríamos decir cosas similares. Aquí vayan rápido porque tal cosa, aquí vayan rápido porque va a haber este proyecto, aquel. Un poco es lo que ocurre. La planicie del río Magdalena, bueno, de saltos y cascadas, eso es una abundancia increíble. La cascada de la Cuba, ¿saben dónde queda? Que es una de las más bellas que hay en todo el departamento. Aparte pues el sabio Francisco José de Caldas describía el Salto Guadalupe como el salto más bello de América.
por encima de Iguazú, por encima de todos los demás. Bueno, la cascada de la Cuba es la que queda en San Luis, entrando hacia el municipio de San Luis. Es una absoluta preciosidad. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es riqueza topográfica y geomorfológica, y pasemos, Clara, creo que podemos ir pasando. Miren, en la anterior, los que no conocen el río Atrato, esa es una fotico del río Atrato. Ahí es un río navegable, pasan unos barcos enormes por ahí que van desde Murrí, Bajadó, Vigía del Fuerte, Murindó, hasta Turbo. Estos son, en muchos casos, estos son bosques vírgenes, selvas completamente bien conservadas. Vamos con la siguiente. Bueno, esto es la complejidad topográfica. Miren, este corte, quiero detenerme aquí un segundito en este corte. Aquí abajo lo que tenemos es los municipios, las cabeceras de los municipios del departamento, donde están ubicadas. Estos son los que están en Urabá, o sea, los municipios costeros. Y el municipio, ¿cuál es el municipio, la cabecera municipal más alta en el departamento de Antioquia? En términos nuestros, ¿cuál es en la que hace más frío? No. Es cerquita. San José de la Montaña. San José de la Montaña es la cabecera ubicada más alto, más arriba sobre el nivel del mar en el departamento. Y miren, esto es un corte como por la mitad del departamento de Antioquia, un corte este-oeste. Esto es hacia el Pacífico y eso es hacia el oriente. Este es el cañón del río Cauca, es un señor cañón, ¿cierto? Recuerden que del cañón del río Cauca para acá está la cordillera central y del cañón del Cauca para acá está la occidental. Y miren este hueco que hay aquí, sobre la cordillera central. Ese hueco es el hueco donde estamos en este momento, que es el Valle de Aburrá. O sea, que este valle tiene un origen tectónico y sedimentario, pero miren el boquete. Yo no sé por qué somos tan pinchados, viviendo en semejante hoyo. Bueno, y estas zonas son lo que llamamos los altiplanos, ¿cierto? Que tenemos un altiplano hacia el oriente y tenemos un altiplano hacia el occidente. Los dos estaban conectados y hay una disección sobre la cordillera central que forma este Valle de Aburrá, que es donde vivimos en esta tierrita que queremos tanto. Vamos con la siguiente, Clara. Diversidad geológica. Unidades de roca por montones. Es increíble la diversidad nuestra. Mire, hay países enteros que están ubicados sobre un solo tipo de roca. Nosotros tenemos más de 100 unidades distintas de roca. Eso hace que esto sea lo que es. Pero han oído hablar de los problemas recientes en el municipio de Buriticá. Minería de oro. Bueno, les cuento. En Antioquia hay un municipio que queda al occidente que se llama Buriticá. O sea, de Santa Fe de Antioquia, yendo hacia Urabá, uno sigue y encuentra a Giraldo y encuentra a Buriticá. Más adelante encuentra Cañas Gordas y más adelante encuentra Frontino y más adelante. Listo. Habría aquí en una derivación, Dabeiba, Mutatá, etc. Aquí cerquitica de nosotros, porque es realmente muy cerca de Medellín, de Santa Fe de Antioquia, estamos hablando de aproximadamente una media horita hacia el occidente. Está el municipio de Buriticá, donde Buriticá, cuando llegaron los españoles a Colombia, que llegaron por el Golfo de Urabá, concretamente por San Pedro y San Juan de Urabá, ellos notaron que los indígenas estaban llenos de oro y les preguntaron a los indígenas que ese oro de dónde era que lo sacaban, que eso tan bonito
y que por qué no le cambiaban esos collarcitos por unas peinillitas y unos espejitos. Y los indígenas les dijeron, les decían Buriticá, 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 y les señalaban hacia en qué dirección quedaba lo que ellos llamaban la montaña sagrada o montaña de oro. Buriticá significa montaña de oro. Hoy, uno de los problemas más serios que tiene el departamento de Antioquia es el tema de la minería del oro en el occidente antioqueño. O sea, estamos hablando de municipios como Liborina, municipios como Buriticá, Giraldo, Sabana Larga. Hay un problema terrible aquí entre nosotros, asociado a minería. Y está íntimamente ligado con este cuerpo verde que hay aquí, miren. Todo este cuerpo verde, el 80% del departamento de Antioquia tiene litología asociada a oro. O sea que aquí hay oro por todas partes. Y esa riqueza en muchos casos se ha convertido como en nuestra maldición. Vamos con la siguiente. Vamos a la siguiente. Creo que esto es simplemente decir que hay muchos minerales que se explotan por todas partes. La siguiente. Esto es que hay muchos tipos de suelos, muchos tipos de suelos, que hablan como de la complejidad de los climas, de los pisos térmicos, pero también de las litologías. Vamos con la siguiente, esto es que cómo se usan los suelos en el departamento, riquezas agrícolas, tenemos por montones. Vamos con la siguiente, que cómo se distribuye la producción agrícola en Antioquia. Vamos también hacia adelante. Diversidad en modos de transporte y conectividad. Miren, una de las cosas que es necesario repensar en el departamento de Antioquia es la manera como usamos los ríos. El río Magdalena llegó a ser la principal vía de comunicación que tuvo el país. Puerto Berrío llegó a ser el municipio más importante en términos económicos de Colombia. Puerto Berrío se llegó a considerar el centro del país, porque estaba a 4 horas de Bogotá, a 4 horas de Manizales, a 4 horas de Medellín y a 4 horas de Barranquilla. Efectivamente es el centro. Se constituyó en una suerte como de potencia. En Berrío había un instituto de educación considerado como el mejor instituto de educación que había en todo el país para artes y oficios. Hoy es una guarnición de la policía, etcétera, etcétera. Porque hemos descuidado muchísimo como esas posibilidades. Mire, el Atrato tiene toda la posibilidad de navegabilidad que uno se imagine y no lo hemos aprovechado así, realmente de casi ninguna manera, porque en muchos casos nuestra geografía apenas la estamos descubriendo. Vamos con la siguiente, ahí vamos con la siguiente. Simplemente decir pues que hay una riqueza, la riqueza humana, social, cultural que tiene el departamento es enorme, ¿cierto? Estos son algunos rostros pues ahí como para recordar un poco historias. Un juego que es re bonito es empezar a ubicar esos personajes. Otro día con tiempo lo hacemos. Vamos, Clara, con la siguiente. Esto es para decir, mire, que hay un montón de instituciones que trabajan en los temas ambientales. Ahí simplemente puse algunos loguitos como para darse una idea digamos, de la complejidad institucional que hay detrás de todo esto. Que un poco el problema es los problemas de la comunicación. Eso como de que uno puede tener todas las piezas del rompecabezas, pero si no tiene la capacidad, primero no tiene la voluntad de armarlo, y segundo si tiene la voluntad pero no tiene la capacidad, tampoco hace nada. Tenemos unas dificultades terribles en materia de comunicación, no nos comunicamos bien, estamos aprendiendo, pero necesitamos aprender más rápido, más rapidito.
Un profesor de la Nacional al que yo le tuve muchísimo afecto, el profesor Yu Takeuchi, él decía una cosa muy impresionante, decía, mire, si usted le pone a un colombiano y a un japonés a hacer una tarea, el colombiano la hace primero y puede que el japonés no la haga. Si usted le pone a dos colombianos y a dos japoneses una tarea, los dos japoneses la hacen primero y puede que los dos colombianos nunca la hagan. Un poco la paradoja de la dificultad que tenemos para juntarnos, esa cosa maravillosa que se llama juntarse y lograr la sinergia. La sinergia no es un término biológico académico, no es una cosa real, pero requiere que se activen cosas absolutamente potentes para que las sinergias se produzcan. Sobre eso hay mucho que trabajar. Ustedes tienen, creo, un compromiso enorme, la obligación de comunicarse muy bien. Lo importante que es que estén juntos aquí de distintas disciplinas, la pluridiversidad. Todos nos necesitamos más entre todos de lo que nos imaginamos. Solos no podemos, hay que juntarse, porque incluso hay tareas que aún juntos son difíciles, pero la única manera de enfrentarlas es juntos. Si uno fuera a revisar las normas colombianas, mire, las normas en materia ambiental en Colombia se dice que son las mejores del continente. No solo fueron las primeras, la primera ley ambiental que hubo en el continente después de la de Estados Unidos fue la ley colombiana. La primera ley de aguas que hubo en América fue la Ley de Aguas de Colombia de 1936. La primera ley para la protección de la vicuña se hizo en los tiempos de Bolívar para proteger la vicuña de la Nueva Granada, etc. Eso ha estado un poco, pero hay muchas cosas de papel que es necesario lograr que dejen de ser de papel. Un medio ambiente sano, que es un derecho constitucional. Recuerden que la invitación para que revisen la Constitución de Colombia, que es una preciosidad, que costó además muchísimo. Esa Constitución fue uno de los logros más gigantescos que haya tenido la civilidad en Colombia. Haber transformado la Constitución que había en la nueva Constitución con un énfasis en lo ambiental. Es un logro enorme. La Constitución del 91, que es una consecuencia de la Cumbre de Río, pero además una consecuencia de los procesos de pacificación de Colombia de la década del 80. Introducen conceptos absolutamente novedosos que ningún otro país lo había hecho y ningún otro país ha logrado hacerlo. Muchos países no han logrado hacerlo. La invitación a que lo miren. El derecho a un medio ambiente sano, esa es una cosa como un principio constitucional, pero creo que así como hay que entender qué significa un medio ambiente sano, hay que construir esos conceptos. Y un medio ambiente sano implica una sociedad mentalmente sana y creo que de eso hay mucho que hacer todavía, porque tenemos muchas hachas en la mano y en la cabeza.